Hola, ¿qué tal? Hoy continuamos con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 4. Podéis seguir la lectura en el link que dejo abajo, en una Biblia online. Y el capítulo 4 lo que trata de demostrar el apóstol Pablo es como ya en el Antiguo Testamento se mostraba la salvación e ir al cielo por fe y no por obras, acciones o méritos que uno pudiera ganar. Y vamos a ver el ejemplo de Abraham y también de algún pasaje del rey David, donde Dios muestra que él ya tenía pensado esa salvación por fe y no por cumplir los mandamientos, ¿no? Vamos a ver los primeros 8 versículos del capítulo 4, que dice: humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Justo, bueno, ¿no? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse, pero esa no era la forma de actuar de Dios. Pues las Escrituras nos dicen: Abraham le creyó a Dios, y Dios lo consideró justo debido a su fe. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Bueno, aquí el apóstol Pablo está aludiendo a algunos pasajes del Antiguo Testamento, concretamente Génesis capítulo 15, en el caso de la historia de Abraham, y Salmo 32, en el caso de la historia del rey David, ¿no? Lo que nos muestra aquí el apóstol Pablo es que ya en el Antiguo Testamento ya Dios había establecido la salvación, el ser declarado justo por la fe y no por cumplir mandamientos o por nuestros propios méritos o por nuestras propias acciones. Abraham, por ejemplo, creyó a Dios su promesa de que iba a hacer de él una gran descendencia, una numerosa descendencia, aún sin tener todavía ningún hijo. Y el rey David pues alude, ¿no?, a la felicidad de aquellos que son perdonados sin merecerlo, simplemente por la misericordia y por la gracia de Dios, que perdona, que borra el pecado de la cuenta del pecador cuando éste se arrepiente. Y fijaros el énfasis de los versículos 4 y 5, que dice: cuando la gente que trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino que se lo ha ganado. Pero la gente, las personas no son consideradas justas por sus acciones, sino por su fe en Dios. Es decir, cuando nosotros trabajamos, no nos regalan el dinero, nos los hemos ganado por nuestro esfuerzo. Pero no ocurre así con el ser declarado justo delante de Dios, con el ser declarado bueno, con el ser salvo, ir al cielo, sino que es por fe, no es por mérito que nosotros hayamos hecho. Es algo que se va repitiendo, ¿no? Es una idea que se va repitiendo a lo largo de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Y los siguientes versículos, de 9 al 17, no los voy a leer, pero los podéis leer vosotros en vuestra Biblia o en la Biblia online, que os he dejado el enlace abajo. Pero en este pasaje Dios muestra de nuevo y sigue con la historia de Abraham, incidiendo en que él no fue declarado justo por cumplir los mandamientos, porque aún ni la ley de Dios había sido dada, ni tampoco por haber sido circuncidado, algo que era exigible a los judíos y que era una señal de esa promesa, de ese pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Pero el ser declarado justo ya era incluso antes de que ocurriera todo eso. Y hoy en día los cristianos no tenemos que circuncidarnos para mostrar ese pacto o esa promesa que Dios nos ha dado de ir al cielo a aquellos que se arrepientan y crean en Él. Él lo que nos ha dado ahora es el Espíritu Santo. Nos dice creo que era en Efesios, en Efesios capítulo 1, 13 y 14, que el Espíritu Santo que nos ha dado Dios es el sello, ¿no? Son las arras, es la garantía de que un día podemos estar con Él. Esa es nuestra señal del pacto y la promesa que hoy los cristianos tenemos con Dios. Y ese Espíritu Santo no es algo que lo recibimos por algo que nosotros hayamos hecho con nuestros méritos, con nuestras buenas obras, sino que es de la gracia, de la misericordia, el regalo que Dios nos da
a aquello que nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra confianza en que la muerte de Jesucristo en la cruz nos trae perdón de pecados y vida eterna. Y ese Espíritu Santo, podemos leer en Colosenses capítulo 2, versículos 10 y 12, hace una transformación interna en nosotros, nos hace nuevas personas. Y también dice este pasaje, ¿no?, que la ley no fue dada para salvar a los hombres, sino para mostrar que necesitan de ser salvos por parte de Dios. Los mandamientos lo que nos muestra es que somos incapaces de cumplirlo y tenemos que apelar a la misericordia de Dios para ello. Luego de los versículos 18 al 25, los voy a leer, su último bloque. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que, por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete, y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Fijaros, Dios le había hecho la promesa a Sara y a Abraham de que iban a tener una gran descendencia de él, nacerían muchas naciones, ¿no?, generación tras generación, pero claro, iban pasando los años y no se cumplía esa promesa, y llegó un momento en el que ya Abraham tenía casi 100 años y Sara también sería bastante mayor, y ahora ¿cómo van a tener un hijo con esa edad? Pero aún así no perdieron su fe y su confianza en Dios, porque Dios lo prometió y así fue que Dios lo cumplió. Les dio a Isaac, de ahí nació Jacob, cuyo nombre fue luego cambiado a Israel, y de ahí las 12 tribus de Israel y otros hijos de los cuales nacieron muchas otras naciones, ¿no? Fundaron otras muchas naciones. Abraham siguió creyendo, tuvo esa fe, y dice que por esa fe fue declarado justo delante de Dios. Y dice que eso también tuvo beneficios para nosotros, porque también esa misma fe que hoy ponemos en Dios nos declara justos delante de Él. Esa confianza en su promesa, esa confianza en que en el sacrificio de Jesucristo, que murió por nosotros, por nuestros pecados, gracias a Él y por su resurrección, tenemos la garantía de que ese sacrificio de Cristo satisfizo la demanda de justicia que tenía Dios por nuestros pecados, y hoy podemos tener esperanza, igual que la que tenía Abraham, en que Dios cumplirá su promesa, y que aquellos que nos arrepentamos de nuestros pecados y confiemos en el sacrificio de Jesucristo en la cruz, también obtendremos esa promesa de ir al cielo y de pasar una vida entera con Él allí, pero también una vida aquí en la tierra reconciliado con Dios, teniendo una relación con Él de padre, hijo, adoptados por Él, pudiendo hablar con Él, pudiendo descargar nuestros problemas, pudiendo descargar nuestras ansiedades y trayéndonos Él esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo Él puede traer tal consuelo a nuestras vidas en medio de tantas dificultades, porque el estar con Dios no nos evita pasar enfermedades, problemas, no. El ser cristiano no te evita eso, pero el ser cristiano sí que te ayuda a enfrentar con fe, con confianza y sabiendo que Dios está al control de todo. Un abrazo a todos.